Buen día familia, ¿cómo están? Estoy súper feliz de poder compartir con ustedes el mensaje del mediodía, así que vamos a ir al libro de Gálatas, versículo 4 del 8 al 20. Así que vamos a leer juntos. La palabra de Dios dice: en el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos. Pero ahora conocen al verdadero Dios. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Ustedes están celebrando ciertos días, meses, estaciones y años. Me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido de nada. Hermanos, les ruego que se adapten a mí, así como yo me he adaptado a ustedes. No me han hecho ningún mal, los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En este tiempo les anuncié la buena noticia de salvación. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron, ¿no? Como si yo fuera un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. En ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. ¿Acaso me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? 17. Esa gente está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tiene buenas intenciones. Quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos y a nadie más. Es bueno que la gente se interese por ustedes, si su interés tiene buenas intenciones, y es bueno que el interés exista todo el tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da luz hasta que en realidad sean como Cristo. ¿Cómo quisiera estar ahora entre ustedes y hablarles de otra forma? Pero como está la situación ahora, ya no sé qué más decirles. Aquí Pablo estaba hablando, ¿no? A los de Galacia, a los de la iglesia. Y hay algo que estaba diciendo, ¿no? Que él decía, ¿no? Que ellos antes habían sido idólatras, ¿no? El país de los Gálatas en Asia Menor estaba entregado completamente al tema de la idolatría, ¿sí? A la adoración de ídolos. Y Pablo describe a los ídolos como vanidades, ¿no? Como vanidades. Entonces, Pablo les dice que ellos ya conocían de Dios. Es decir, Dios Dios los conoce a ustedes, ¿no? Ustedes han sido aprobados por Dios, reconocidos por Dios, sí, que ellos ya habían venido a Cristo por la fe, entonces ya habían sido aceptados por Dios. Pero aún así, siendo creyentes, ¿no? Habiendo conocido ya la palabra de Dios, estaban volviendo nuevamente a la ley, estaban volviendo nuevamente a la idolatría, a sus costumbres, ¿no? Entonces, y Pablo por eso es que les menciona y les dice, ustedes están guardando los días, los meses, los años, ¿no? Ustedes saben, pues, el sábado, las fiestas que ellos tenían, estaban nuevamente en esas cosas. Entonces Pablo les empieza a decir, ustedes nuevamente están empezando con ello, a guardar el día sábado, a sus fiestas que tenían. Entonces, temo que mi trabajo haya sido en vano, les dice Pablo, ¿no? Temo que mi trabajo haya sido en vano. Es como que una manera delicada, por no decirle, he perdido el tiempo con ustedes, ¿no? Y le dice de una forma muy delicada, temo que mi trabajo, que yo haya venido hasta acá a predicarles a ustedes la palabra de Dios, haya sido en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo estaba considerando que ellos habían sido salvos por gracia y su retroceso a la ley era como haber regresado, ¿no? a la idolatría nuevamente, estaban en lo mismo. Y Pablo les recuerda y les dice que ellos habían conocido a Dios por medio de la ley, que ellos no habían conocido a Dios por medio de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y más adelante en el versículo 12 les dice, no, les ruego, hermanos, ¿no? Que hagáis como yo, porque también me hice como vosotros, ¿no? Ninguna ofensa me habéis hecho, les dice Pablo. En otras palabras, Pablo les estaba pidiendo que se identificaran con él,
¿no? Porque los gálatas habían escuchado a los falsos maestros y estaban mirando a Pablo como si fuera el enemigo de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo les había dicho su verdad. ¿Y cuántos no nos molestamos cuando nos confrontan? Y más aún cuando la palabra de Dios confronta nuestra vida, ¿no? Y por eso es que Pablo les dice, ¿no? Que hagan como él, ¿no? En otras palabras les está diciendo, ¿no? Que se identificaran como él, que estaba hablando que todos estaban en un mismo nivel, que todos somos creyentes, que todos formamos parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia, ¿no? Y debido a esta realidad de que somos hijos de Dios, debemos de tratarnos con amabilidad, ¿no? Debemos de tratarnos con amabilidad. Pablo, ¿no? Después les dice, ¿no? Les menciona que cuando él había venido a predicarles el evangelio, él estaba con el aguijón, ¿no? Entonces Pablo hace un llamamiento basándose en su enfermedad, en el que él había descrito, ¿no? Como un aguijón en su cuerpo, ¿sí? Y les dice, no, yo vine a ustedes y ustedes no me despreciaron, no me rechazaron por la prueba que yo tenía en mi cuerpo, ¿no? Al contrario, me recibieron, dice, me recibieron como un ángel de Dios, me recibieron como Cristo Jesús, o sea, lo recibieron, yo me imagino con tanto afecto a él que venía a predicarles el verdadero evangelio y ellos están dispuestos a escuchar, ¿no? La palabra de Dios. Y él les dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la satisfacción que experimentaron? ¿No? Entonces les dice, me echo enemigo de ustedes, su enemigo por decirles la verdad, por hablarles con la verdad. ¿Sí? Y también les dice, ¿no? Les voy a decir, ¿no? Que esos falsos profetas estaban ahí, quizá predicando, quizás hablando nuevamente de temas de idolatría, de las costumbres, de agorería, en esas cosas, y ellos como que los gálatas vienen pues de los celtas, y los celtas eran personas que practicaban mucho lo que es la agorería, la hechicería, la idolatría, ¿no? Entonces era como que era algo que también cuando podían escuchar y todo era como que se sentían que eso les gustaba y se olvidaron de lo que Pablo ya les había hablado, se olvidaron de que eran salvos, ¿no? Por gracia. Ahora, vamos a cómo podemos nosotros aplicar esto que hemos leído, cómo podemos aplicar esto que Pablo está hablando, ¿no? La carta de los Gálatas nos hace recordar, que vivimos en los caminos de Dios por la gracia de Cristo y no por el cumplimiento de la ley. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy en claro. ¿Por qué? Porque nos exhorta a siempre estar atentos. Inclusive nos está exhortando y nos está llamando a decir que debemos de escuchar siempre el mensaje del evangelio correcto. Porque así como ellos, luego de haber recibido el mensaje del evangelio correcto predicado por Pablo, recuerden, escucharon, dice, a otros que trajeron enseñanza, escucharon a los falsos profetas, se dejaron envolver, ¿no? Quizás ellos vinieron con tradiciones humanas, vinieron con legalismo, y esto a ellos les gustaba, ¿no? Esto es lo que ellos estaban buscando. Y hoy en día hay muchos que siguen con ese comezón de oír, que solamente quieren escuchar lo que solamente les va a hacer sentir bien, ¿sí? Hay muchos de ellos dentro de las iglesias. Puede ser en lo motivacional, que te van a decir, sí, tú eres un campeón, ¿no? En mucho legalismo, mucho que en la iglesia más el hombre es el centro más que Cristo, ¿no? Y queremos escuchar solamente las cosas que nos hagan sentir bien, queremos escuchar o que nos empiecen a suavizar las cosas por no decirnos la verdad, queremos estar así, ¿sí? Y eso debemos nosotros de tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ¿no? Tanto que nosotros estamos acostumbrados de repente a que nos prediquen elogios, escuchando solamente cosas que nos hagan sentir bien, va a haber un momento, ¿no? Que cuando escuchemos una llamada de atención de parte de Dios con el verdadero evangelio,
nos vamos a enojar y se van a enojar, ¿sí? Es ahí donde nosotros debemos de ser muy cautelosos y de filtrar todo lo que nosotros escuchamos. Todo lo que nosotros escuchamos. Déjame decirte algo, no todo lo que tú escuches en el YouTube significa que esté bien. No todo predicador que escuches en YouTube significa que esté bien. No todas las personas que sigas en redes sociales significa que estén bien. No significa que pueda estar predicando el evangelio correcto. Y nosotros debemos de filtrar incluso todo lo que estamos escuchando en las redes sociales. ¿Sí? Llevarlo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que nos va a hablar con la verdad. Entonces, recuerda que cuando nosotros escuchamos un mensaje, ¿no? Un falso evangelio, yo le digo esto, el evangelio adulterado es como cuando nos ponen una vacuna, ¿verdad? Nos ponen una vacuna con el falso evangelio. Entonces, cuando ya escuchamos el verdadero evangelio, pues lo tomamos a mano. Es como que nos pusieran una vacuna contra el verdadero evangelio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ello. Así que, iglesia, yo te animo y te motivo a que puedas seguir escudriñando en la palabra de Dios, puedas seguir buscando más de Él y no te quedes solamente con esto. Acá hay mucha riqueza y hay por desglosar mucho, pero tarea para tu casa, para que tú también puedas empezar a leer versículo por versículo, ir viendo cada cosita. Así que te animo a que sigas aprendiendo más de la palabra, a que sigas día a día meditando en ella y que tengas un excelente día. Bendiciones.